esta vez, digamos, tenemos la oportunidad de poder presentar el libro acá en Lima, en la ciudad de Iquique, y con todos ustedes que son familiares y amigos muy cercanos. Entonces, esta es una presentación bastante íntima. Hace unos años yo tuve la oportunidad de presentar el primer libro de Iquique en la librería El Virrey, me parece que fue el año 2018, ¿puede ser? 2018. Y imagino que lo debo haber hecho bien, porque me invitó a presentar su segundo libro también. En ese momento yo ceremoniosamente, era además una librería, era un lugar muy serio, leí un texto, ¿no? Que fue un texto bastante pensado, meditado, corregido, y creo que quedó bonito, pero para repetir el plato, digamos, el día de hoy, conversando con Quique, lo que pensamos fue hacer algo mucho más informal, fue plantear una conversación en torno a este libro de relatos. Debo decir además que los cuentos que aparecen en este libro, yo los leí cuando todavía eran manuscritos, o sea, en una versión un poco anterior, ¿no? O sea, no hay muchos cambios en los cuentos a como yo los leí la primera vez. Ahora lo he vuelto a leer, obviamente. Pero debo decir que digamos, el manuscrito que Quique me mandó, me imagino que debe haber sido el año 2020, 2021, era un libro mucho más grande, eran muchos cuentos, que yo de hecho, después de leerlos todos, y cuando me reuní con Quique, le dije, oye, bacán, ¿no? Pero son demasiados cuentos, ¿cómo vas a publicar tantos cuentos? Además que yo, digamos, advertí como con mi ojo clínico, digamos, ¿no? Me acuerdo que le dije en ese momento, mira, tú lo que tienes ahí no es un solo libro, son varios libros, ¿no? Porque hay unos temas que Quique aborda que obviamente son cuentos manufacturados, digamos, con la materia prima de la vida. Entonces, los temas de Quique como la familia, la amistad, la migración, el trabajo, la vida adulta, etcétera, son temas que se cruzan en distintos cuentos y en distintas etapas a lo largo del libro. Entonces, obviamente, la noticia de la edición de este libro en España a mí me causó mucha alegría. Luego tuve la oportunidad de leerlo, y hay muchos cuentos de lo mejorcito, digamos, que leí esa vez. Está también acá. Y a mí me gusta sobre todo cómo empieza el libro. Y digamos, esta es una especie de breve introducción antes de empezar a hacer una conversación con Quique, que digamos la idea es que esto fluya de manera muy relajada, y ustedes también como amigos, como lectores de Quique, también podrían intervenir en cualquier momento, ¿no? No hace falta que levanten la mano como en un salón de clase, simplemente están invitados a conversar, porque esta es una reunión de amigos, digamos. Voy a leer un párrafo que a mí me parece que es clave en el libro, porque es además el primer párrafo, y de ahí voy a empezar a hablar de repente de cuento por cuento. No sé si aborde todos los cuentos, pero la conversación ya lo dirá, ¿no? Esto se llama Espérame en el suelo, que obviamente es un juego con el título de la canción, ¿no? Espérame en el cielo. Con los años, una se va volviendo loca, hijo, como mi Jorgito con el Alzheimer. ¿Quién lo hubiera dicho? Un día llegué a la casa y estaba dormido sobre sus papeles. Escribí un tratado sobre ética médica por ese tiempo. Ya me quedé preocupada cuando lo vi tan dormido, tan mal puesto, encima de sus apuntes. Pero fue cuando los leí que terminé de darme cuenta. Ya se había enfermado. Qué brillante era, pero la vida es así, tan letal como sorprendente. En eso estaba pensando mientras me levantaba del water. Recuerdo que vi esas pequeñas gotitas de aceite flotando en el agua. El médico me había dicho que mis riñones estaban malogrados. Intenté apoyarme en el lavatorio para levantarme y sin darme cuenta trastabillé, no sé cómo. Qué mala pata. No encontré la forma de mantener el equilibrio y me caí sobre la losa fría. Todo fue muy rápido y solo cuando me toqué la frente y vi mis dedos manchados de sangre, me di cuenta de que me había caído. El cuento, como habrán podido apreciar, es acerca de una señora, una mujer mayor que ya está enferma y se cae, digamos, en el baño, ¿no? Como pasa. Entonces,
a mí me llama mucho no solo el cuento, sino ese párrafo, porque plantea, aunque parezca mentira, cosas muy difíciles. Y es meterse en la cabeza de una señora que pierde el equilibrio cuando va al baño una noche, ¿no? Y además el resto del cuento, y no es por ser spoiler, el resto del cuento, la señora está ahí, en el piso, ¿no? Y todo lo que ocurre alrededor. Entonces, lo que ha hecho Quique, y es una de las cosas que hace a lo largo del cuento, es meterse en distintos papeles. O sea, él, digamos, logra la voz que le permite contarnos estas historias desde puntos de vista sorprendentes, ¿no? Entonces mi pregunta es eso, porque si ustedes se dan cuenta, hay todo un trabajo de lenguaje y no es algo muy simple poder hablar como una señora de, digamos, 80, 90 años. No, es una edad indeterminada. Entonces, mi primera pregunta para Quique sería, Quique, ¿cómo haces para ser una señora de 80 años? En este cuento en particular me costó muchos años convertirme en una señora de 80 años, porque al principio era un chico de 20 años disfrazado de una mujer de 80 años. Y a veces se nota, o sea, no es fácil conseguir la voz. Uno a veces intenta alcanzar ese registro y se te ve, digamos, se te ve la costura de la máscara, digamos. Pero este cuento es una pequeña joya, en verdad. De hecho, además yo debo decir que este cuento yo dicto talleres a veces uso cuentos de Quique como ejemplos para distintas cosas, y este es un cuento que yo he usado de ejemplo alguna vez que una tallerista ha intentado abordar el mismo, ¿no? El tema de la vejez, el tema de la vejez. Y Quique en este cuento lo aborda de manera muy bella. Además, piensen, ¿no? O sea, la vejez no es algo muy bello, la vejez es más bien decadencia, inevitablemente. Pero Quique logra, digamos, darle la vuelta y, aunque parezca mentira, contar una historia de amor. Sí. Porque eso es, básicamente, el cuento es una historia de amor. Es algo sorprendente porque además es una historia de amor que podría ser trágica, pero no. Termina casi como con un final feliz, ¿no? Que es un recuerdo. Sí, es un sueño que le alivia, ¿no? Sí. Es un sueño que le alivia. El siguiente cuento, para avanzar, digamos, para no quedarnos estancados en uno solo, se llama El Chef. Y este es otro de los registros que tiene Quique. Y yo les digo, o sea, yo he leído muchos cuentos de Quique. Es más, esa vez que nos reunimos, yo le dije, oye, Quique, acá tienes más de un libro, o sea, piensa en, digamos, puedes tú sacar algunos cuentos de manera temática, publicar en Perú. Yo le decía, con mi mentalidad de no sé, pues, de limeño o de persona que no sale de su cuarto, a veces de su casa, decía, oye, estos cuentos que son más locales, públicalos en Lima. Estos cuentos que abordan el tema de la migración, busca publicarlos en alguna editorial en España, ¿no? Porque son dos temas que están muy marcados en Quique, pero la verdad es una mentira, porque muchas veces en algunos cuentos los temas se cruzan inevitablemente. Entonces, en este segundo cuento, porque digamos, si el cuento de Espérame en el suelo, sin que se nombre, digamos, podría estar ambientado en Lima, ¿no? De repente, ¿no? Es más bien el personaje de... Bueno, además la voz, ¿no? Es la voz limeña. Es verdad, sí. Y también el personaje de Rosita, que es tratada por la señora con mucho cariño, pero también con, digamos, cierta lejanía, ¿no? Por ejemplo, Rosita, que es la chica que, digamos, ayuda a la señora que está en el suelo, vive en un cuartito junto a la lavandería. Eso es muy limeño. O sea, ocurre en otras partes, pero es muy limeño, sí. Además le dice, ay, sí, pobrecita, es caída del palto. Eso es muy limeño, muy limeño. Pero bueno, el chef, en cambio en el chef ya estamos en otro registro de Quique, que es no solo el escenario, que es evidentemente pues España, sino los personajes que pertenecen a este submundo que Quique conoce muy bien, que es el submundo de la cocina. O
sea, Quique es como ustedes saben, pues ha vivido ya cuando más de 10 años, ¿no? Sí, casi 14. 14 años, wow. Yo me acuerdo antes de que se fuera cuando nos reunimos. Pero bueno, él ha trabajado mucho en cocina, en restaurantes, en bares. Entonces, él conoce, ese es su mundo. Entonces, en algunos relatos de este libro de cuentos y en algunos cuentos, los personajes son el chef, la camarera, el camarero o incluso a veces el cliente, ¿no? Entonces, en el segundo cuento, que yo justo te estaba diciendo hace un rato antes de comenzar, que hay algunos cuentos donde Quique, digamos, usa algunos recursos más hemingwayanos en el sentido de finales abiertos, como que algunos cuentos son simplemente escenas que no llegan a solucionarse, que no llegan necesariamente a un desenlace, pero que además debo decir también que el escenario del restaurante al paso o del bar son escenarios muy Hemingway también, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, en este caso, en el chef, la historia que se cuenta es una historia mínima también, ¿no? De un de un gringo que se va sin pagar. Y todo lo que ocurre alrededor del restaurante, cuando el tipo se va sin pagar y obviamente el camarero y la camarera están así, ¿no? Diciendo, bueno, se fue sin pagar, y el chef, que es una persona que parece que está a borde de un derrame cerebral, trata de alcanzarlo en una moto y no puede, y al final es al final, bueno, ya le dan el cuerpo. Pero hablemos de ese registro, el registro de el mundo del restaurante. Yo también he trabajado en bares, sé lo tedioso, lo horrible, el infierno que puede ser trabajar en un bar o en un restaurante. Por si alguno no lo sabe todavía, uno de los trabajos más estresantes es el trabajo de cocina. Es peligroso además el trabajo de cocina, porque te puedes incendiar, alguien sin darse cuenta te puede apuñalar, te puedes caer. Sí. Entonces, cuéntanos así, porque, o sea, no es el único caso. Muchos de tus cuentos, Sí. y algunos que no están publicados acá, tienen ese escenario. Hay dos registros que has visto muy bien, ¿no? Que están muy marcados en este libro. Hay unos cuentos que son limeños y que en la mayoría de ocasiones, si no en todas, habla de la familia. Y son cuentos siempre, digamos, tramados a partir de una especie de añoranza, ¿no? De una, digamos, de una distancia entre las historias que cuento y el momento en el que estoy escribiendo esas historias, ¿no? En el caso de los cuentos que tú dices también como muy hemingwayerianos, o más de este realismo que podríamos considerar algo crudo, ¿no? Son cuentos casi catársicos, ¿no? Quiere decir que yo, después de un turno muy malo, ¿no?, me ponía a escribir el cuento para justiciar al cliente cabrón o a las circunstancias que estaba viviendo. Es decir, que la inmediatez entre la historia y el momento en el que lo escribía es mucho menor, ¿no? Y eso afecta el estilo también, claro, ¿no? Y por otro lado, lo que tú dices, ¿no? El ambiente del restaurante es un ambiente en el que las cosas son más elípticas porque el camarero se está moviendo constantemente, sí, y las cosas suceden pero no terminan de suceder. No, pues. Entonces eso me ayuda mucho a que estos cuentos siempre estén llenos de silencios, de momentos que no terminan de hacerse, de pensamientos que no se redondean, porque todo sucede muy rápido, ¿no? Claro. Bueno, Hemingway decía, pues que él idea esta, entre comillas, teoría del iceberg, porque él era corresponsal de guerra. Entonces él sabía que nunca iba a poder contar toda la historia, entonces él lo que contaba era retazos de historia, ¿no? Y también de alguna manera el estilo hemingwayano de esta prosa que él llamó telegráfica, que es prosa de oraciones muy cortas, muy simples, muy fácil de escribir en inglés, porque el inglés es súper básico. Entonces marcó ese estilo
que conocemos como el estilo Hemingway. Que dicho sea de paso, Hemingway, el primer libro que escribe es Mis primeros 59, creo, 56. Por así llamó, digamos, él publicaba cuentos, los publicaba en revistas, y un día los reunió en un libro, que es el libro que después se publica en español como Cuentos de Hemingway. Él los llamó los primeros 56, creo, una cosa así. Tú podrías también escribir Mis primeros 100. Sí, porque Mis tengo primeros muchos. 100. El truco no se cuenta, probablemente es mi cuento favorito del libro, que también es un cuento que se enmarca en el escenario del bar, pero en este caso Quique hace algo mucho más ambicioso, y es que él, de alguna manera, o sea, conversando más temprano con él lo estábamos hablando, la historia es bastante simple, ¿no? Hay un cliente que se llama Quim, o Quim, Kim también. Quim, que es un nombre catalán. Sí. Y este tipo, Quim, es un personaje de esos que uno a veces se encuentra en los bares o en los restaurantes, que se queja porque dice que había una piedrita en su ensalada. Entonces, nosotros conocemos a Quim a través del narrador, que es el mesero que tiene que lidiar con este cliente. La cuestión es que el mesero se va encontrando con Quim a lo largo de su vida, y entonces la narración de este cuento es episódica, ¿no? La primera vez que vi a Quim pasó esto, la segunda vez me lo encontré y el tipo yo trabajaba en un bar, y además muy tangencialmente el narrador nos va contando aspectos de su vida. Se separó, se divorció, se alcoholizó, se recuperó, y todo el tiempo se encuentra con Quim o con Quim. Entonces hay un giro oscuro también en la historia de Quim. No la voy a contar porque tienen que leer el libro, pero lo interesante que a mí me parece que logra Quique en este cuento es algo tremendamente difícil de lograr, y yo creo que solo por ese cuento, obviamente hay otros cuentos muy buenos en el libro, solo por ese cuento este libro es una joyita, porque es muy difícil poder captar literariamente, con palabras impresas en un papel, la experiencia del paso del tiempo. Ustedes saben lo que es eso, el paso del tiempo, ¿no? Es, digamos, la pesadilla que todos vivimos, ¿no? O sea, ¿de qué otra cosa se puede escribir si no es acerca del paso del tiempo? Proust lo sabía, y por eso escribió una obra de... ¿Cuántos tomos tiene? En busca del tiempo perdido. No sé, nunca la he leído, pero bueno. En busca del tiempo perdido es eso, ¿no? Es el recuerdo de la infancia de Proust cuando come una magdalena mientras toma lonche. Entonces, Quique, desde su experiencia, de alguna manera nos cuenta o logra reflejar con un personaje que además termina siendo un poco como un personaje medio secundario en la historia, porque es solo el narrador. El personaje llamativo es Quim, que es un personaje extraño, es un personaje oscuro del que tampoco sabemos nada, pero la forma en la que está narrado, digamos, la elección de, digamos, contarnos la historia a través de los encuentros efímeros del narrador camarero con este cliente extraño, lo que logra Quique, estoy seguro que conscientemente, es contarnos la historia de una vida. Es una vida entera comprimida en el encuentro de dos personajes que se encuentran como, no sé, pues, como uno a veces se encuentra con gente en la calle y uno dice, oye, ese tipo lo he visto hace 2 días, ¿no? Pero la experiencia que nos está transmitiendo es una experiencia humana. Es probablemente, como ya dije, lo único probablemente de lo que vale la pena escribir, que es el paso del tiempo. Es, digamos, una experiencia física, mental, etcétera, indescriptible muchas veces, pero que a veces se puede capturar, pero hay que saber capturarlo, y es un albur. O sea, ¿cómo se consigue transmitir algo así? Es mágico, es un conjuro, no sé.
Y hablemos un poco acerca de este cuento. Cuéntanos ahora sí, cuéntanos más o menos cómo fue que lo ideaste, cómo salió. Bueno, yo estaba trabajando en esa época fue uno de los primeros restaurantes en los que trabajaba en un restaurante peruano que se llamaba Paradise, pero no tenía nada de paraíso, y trabajaba para una mujer trujillana que tenía como una especie de conflicto conmigo, ¿no? Me hacía ponerme un sombrerito de Papá Noel todo diciembre, lleno de escarcha, siempre llegaba a la casa lleno de escarcha, y bueno, en ese bar pues conocí a muchos clientes de la marginalidad, ¿no? Al principio yo vivía fascinado por estos personajes, luego ya me fui hartando de ellos, ¿no? Pero entre estos personajes apareció un personaje que se llamaba Joaquín. Era un señor que tenía un traje, me acuerdo, estaba muy bien peinado, hablaba mucho del éxito sexual de su vida, siempre estaba hablando de todas las mujeres que había poseído y tomaba mucho anís del mono, ¿no? Y entonces este personaje que siempre me hablaba de sus batallitas, conforme pasaba el tiempo, yo me fui dando cuenta de que en realidad lo que quería era tener una batallita conmigo, ¿no? Y claro, me fue muy difícil sacármelo de encima. De hecho, alguna vez, ya en una especie de situación un poco delirante, me lo encontré en el gimnasio donde yo estaba yendo a entrenar, y me lo encontré en las duchas además, y fue una cosa horrible, ¿no? Eso es acoso, ¿sabes? Eso es acoso, claro. Felizmente luego le perdí la pista, ¿no? Y entonces este personaje volvió a mi cabeza. Eso no lo sé todavía. A veces siento una sombra detrás de mí ahí cuando voy por Barcelona, pero lo que pasó luego fue que muchos años después, en otro restaurante, ya en el último en el que estaba trabajando, vino la encargada y me dijo que había habido un problema en la mesa 7, creo. Un chico, un señor, había encontrado una piedra en la ensalada, ¿no? Y me pedía por favor que fuera yo a pedirle disculpas al señor, porque el señor había estado a punto de romperse el diente y no sé qué. Cuando a mí me dice eso, no sé por qué me viene a la cabeza King, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, en realidad Kim termina siendo una especie de espejo del narrador, ¿no? O es una excusa para hablar de otra cosa. Exactamente, o sea, es ese narrador testigo que en realidad tú estás contando la historia de otro, pero en realidad lo que estás haciendo es contando tu propia historia, ¿no? Y es la propia historia de la decadencia, de sus sueños, ¿no? De la pérdida de la esperanza. Y luego también de que el paso del tiempo, si hay una cosa terrible que tiene, es que nos va demostrando de que las cosas no van a ser como queríamos que fueran, ¿no? Y tenemos que además sobrevivir a esa evidencia, ¿no? Como dice Barthes, o como decía Dante, ¿no? En la primera línea de la Divina Comedia, en el medio del camino, ¿no? Me encuentro frente a una selva oscura, ¿no? En el medio del camino, sí. En el medio del camino. Y entonces, claro, ese es el tema de la vida, ¿no? Que a veces nos encontramos, no es que en el final nos damos cuenta de que las cosas no son como queríamos que fueran, sino que es en el medio en que nos damos cuenta y aún tenemos que seguir viviendo con esa certeza, ¿no? Y eso es algo que intenté que quede reflejado en este cuento, ¿no? Yo también lo necesito, es uno de esos cuentos probablemente hemingwayanos, ¿no? Sí, más así como con más silencio, ¿no? Hay algo que no se cuenta, digamos. En este cuento tenemos a una chica, señora, Rosa, que Se ríe, claro. Lo llama por teléfono, como que además al inicio es algo extraño, porque ella está huyendo, ¿no? Ella está yéndose de algún sitio, de un baby shower, y ella parece que solo quiere llegar a su casa, porque imagino que quiere, no sé, pues acostarse en la cama, ver la novela, cualquier cosa, pero no puede, ¿no? Y termina envuelta en un drama familiar que no le concierne en lo absoluto, ¿no? Y yo digo que es uno de esos cuentos hemingwayanos porque en realidad parece que nada se resuelve, ¿no? Ya hay ahí como una tensión porque ella está asumiendo responsabilidades con unos niños o con un niño que no le compete, o sea, es
creo que el sobrino de su ex, ¿no? El sobrino de su ex. Si a mí me llama algún día el sobrino de alguna ex, obviamente no voy a ir, pero Rosa decide ir y por eso es que hay cuento. Por eso es que hay cuento, ¿no? Si no, no habría cuento. Pero ese es otro cuento ambientado, parece que en Lima, ¿no? Podría ser es un Lima, cuento sí. limeño, ¿no? Sí, porque... Es como Tensa Noche, que también no solo es un cuento ambientado en Lima, sino que es un cuento ambientado en la Lima de los 90, de los 80. Sí. Entonces el libro termina como haciendo estos saltos, ¿no? Sí, sí, sí. De España al Perú, del Perú a España. Sí. Y de alguna manera terminan configurando, son ejemplos de estos temas que tú acoges como tuyos y que bueno, este libro que además es un libro, si ustedes se dan cuenta, no es un libro muy común por la caja. Para los que saben de edición de libros, este es un formato que casi no se ve, que probablemente se ve más bien en textos en poemarios, cosas, son como, es casi un objeto, ¿no? Porque más bien los libros tienden a ser más económicos, ¿no? Entonces, esto es como poco económico, digamos, ¿no? ¿Pero por qué empecé a hablar de la caja? No me acuerdo. Bueno, ya hablamos del truco no se cuenta. Sí, sobre este cuento quería decir algo sobre... Sí. Yo también lo necesito, es una historia que me contó, bueno, que me contaron muchas veces, ¿no? De hecho, es la historia de este sobrino travieso, que tenía además una pasión un tanto oscura por los animales, ¿no? Porque creo que quería ser veterinario y todo. Algo se menciona en el cuento, pero muy de pasada. Pero no hacía otra cosa que lastimar a los animales. Para después curarlos, pues, por hacerles daño. Sí. Y hay un perro, y creo que quería entrenar al perro para que tuviera equilibrio, y entonces lo empujaba en el borde del balcón, y una vez el perro pues se cayó, ¿no? Sí. Y fue mi madre la que tuvo que ir a acompañar a este sobrino, que debe estar por ahí, al veterinario, ¿no? Y entonces, esa historia que tú consideras hemingwayana me parece interesante que lo digas, porque en realidad, como decía ayer también, ¿no? Este texto de Piglia que es tan bueno, ¿no? Todo cuento son dos historias, ¿no? Ah, sí, clásico. Hay esta anécdota, ¿no? Sí. Como en todos los cuentos, la anécdota de la mujer que no puede llegar a casa porque tiene que ir a salvaguardar la salud del perro del sobrino del ex. Esa es la anécdota, pero la anécdota es la excusa para contar otra cosa, ¿no? Que es el dolor, digamos la carencia de amor que siente Rosa, ¿no? Y ahí está, ¿no? Eso es lo que queda, como que parece que no está cerrado, sí. Porque no está cerrado, ¿no? Claro, porque en el cuento, dice Piglia, ¿no? En el cuento contemporáneo, o moderno, entre comillas, la historia B, o sea, la historia oculta, la historia B casi no se cuenta. Sí. Entonces, en este caso, claro, ahora lo entiendo mejor, pues, ¿no? Porque la verdadera historia es la soledad de Rosa, probablemente. La soledad de Rosa, ¿no? Sí, que además es un tema, la soledad de Rosa, que va cruzando el libro, ¿no? En varios cuentos Rosa aparece y Rosa está buscando, ¿no? Está buscando, quizá al principio equivocadamente, en alguien, dejar de sentirse sola, y finalmente en el viaje de Rosa se da cuenta de que su compañía, y es algo que muchos nos damos cuenta en la vida, es ella misma, ¿no? Ella misma es la que va a permitir que no se sienta sola, ¿no? No hay nadie que lo vaya a conseguir mejor que ella, ¿no? Sí. O una inteligencia artificial, podría ser. En estos tiempos, quizás, sí, si lo hubiera escrito este año, quizás hubiera tenido otra resolución. Flor de Cerezo, por algún motivo, hace que me acuerde de algún cuento de Irving Welsh, pero no tiene nada que ver. Flor de Cerezo es la historia de una chica que se acuerda de una antigua amante, ¿no? Sí. Y por algún motivo hace que me acuerde de un cuento de Irving Welsh, porque además, cuando éramos jóvenes, Kiki y yo conversábamos mucho de autores y tal, ¿no? Y uno de los autores con los que Kiki más se pegó, y yo nunca llegué a pegarme mucho, fue con Irving Welsh, ¿no? Sí. Y este cuento de Flor de Cerezo
que es la historia de, digamos, es el recuerdo de una chica que piensa en una amiga o antigua amante que tuvo. Y es otro cuento además ambientado en Europa, ¿no? Por algún motivo hace que me acuerdo del primer cuento de Acid House, que se llama Eurotrash. No tiene nada que ver, pero son de esas extrañas conexiones que hace el cerebro a veces. Y ese es un cuento que también, hay algunos cuentos, digamos, que parece como que están explorando otros temas que probablemente no son tus temas más recurrentes. Sí. ¿No? Pero imagino que además también podríamos establecer digamos, otra categoría dentro de tus cuentos. Cuentos femeninos, ¿no? Claro, cuentos donde exploras más bien voces femeninas, porque además Sí. es un cuento narrado en primera persona. Sí, creo que fue una época en que, y creo que fue en la pandemia, ¿no? Que empecé a escribir como si fuera una mujer, ¿no? Quería intentar, y como si fuera una niña también. Que es algo muy difícil. Así tenía- como es difícil hablar como una señora de 90 años, Sí. es difícil también hablar como una chica de 20, es súper difícil. Sí, es una sensibilidad diferente, ¿no? Totalmente. Y una mirada diferente del amor, porque claro, el amor desde lo masculino tiene un punto de posesión, y en lo femenino también, pero hay algo más, no sé, algo que no se dice, algo que tiene que ver con el silencio. Y en este caso pues son dos mujeres, ¿no? Y es esa cosa que también siempre me ha fascinado de las parejas de mujeres, ¿no? Que es como que hay una amistad que deriva en amor, pero a la vez sigue siendo una amistad, está ahí siempre esa cosa. Lo que pasa es que ¿no? los códigos de la amistad femenina son terribles. Exacto, sí. Sí. Entonces es eso, ¿no? Es como algo, el límite entre la relación de amistad y el amor entre dos mujeres, desde mi punto de vista, y lo intento explorar en ese cuento, se difuminan más, ¿no? Y Claro. eso me parece muy interesante. Es como esa película casualmente que se llama Frances Ha, que es además interpretada por Greta Gerwig, que es esta directora que ahora ha hecho Barbie. Frances Ha es una película de Noah Baumbach, que es básicamente una historia de amor, pero es una historia de amor de amistad entre dos mujeres. Frances Ha. Bueno, luego está El viaje de Rosa, donde, claro, vuelves A Rosa. a Rosa, ¿no? Que más bien cuenta la historia de, digamos, de ilusión. Y quizás el cuento que cruza estos dos escenarios presentes en el libro, ¿no? Por un lado está esa Lima que está a la distancia, no solo geográfica, sino también temporal, ¿no? Un tiempo perdido, un tiempo recuperado, ¿no? Y están esos cuentos inmediatos, crudos, desamparados de mi presente en Barcelona en ciertos momentos y episodios, ¿no? Y este cuento en particular hace que ese mundo añorado, esa distancia se acorte, ¿no? Porque Rosa va a visitar a su hijo y es en una conversación con él, tomando vino, que le cuenta esta aventura o desaventura de amor que termina revelándole esta clave, ¿no? De la vida, que es que nosotros tenemos la compañía dentro, no tenemos que buscarla afuera primero, sino primero dentro y luego fuera. Quizás es mejor así, ¿no? Pero en todo caso son estos dos escenarios que se tocan, ¿no? Otra vez, o por primera vez en el libro, ¿no? El Calabacín Gigante, que es el cuento que le sigue al viaje de Rosa, es otro cuento que tiene un registro que yo sí he leído, pero que en este libro termina siendo como único, que es el registro de la infancia y de la familia. Sí. Bueno, de la familia hay otros cuentos que van por ahí, pero el registro de la infancia es un registro que de aquella vez yo leí varios cuentos ambientados en el mundo de la infancia, que la infancia es un lugar, ¿no? Entonces, en el mundo de la infancia, al mundo de la infancia aquí que ha llegado, digamos, a través de la ficción, ¿no? Que es algo también nuevamente muy difícil de lograr. Por eso yo digo que este libro obviamente es un muy buen libro de cuentos, porque hay muchas cosas difíciles de lograr que Quique consigue. Y además, yo a Quique lo conozco de hace muchos años, 20 años probablemente. Entonces, yo veo que Quique, digamos, lo ha logrado, y es eso, el hecho de lograrlo ya es
motivo para celebrar. Ya no decir publicar, que esas son tonterías. Pero el hecho de lograr alcanzar ese nivel es muy interesante. Y ese cuento se llama El Calabacín Gigante. La fiesta de los sombreros es... Antes de Sí, dime. el Calabacín Gigante es muy interesante. A mí la infancia me parece tuve un momento, ¿no? En que, y bueno, y lo sigo haciendo, cuando uno se pone en el punto de vista del niño, consigue que lo crudo, que lo terrible, que lo trágico de la vida se convierte en algo mágico, ¿no? Nos permite hablar, si hablamos desde los ojos de un niño, esto nos permite contar cosas terribles sin que sean tan terribles. Siempre hay una cuestión esperanzadora que tiene que ver con esa ficción, ¿no? Con esa creatividad, con ese mundo creado que el niño, que es el refugio del niño, ¿no? O sea, cuando un niño vive una situación límite o que podría ser trágica para los adultos o sumamente problemática, digamos que se refugia en un mundo creado, que es un mundo fantástico que resimboliza las cosas, ¿no? Bueno, y es lo que hacemos, lo que escribimos, ¿no? Exactamente. O sea, escribir, aunque parezca mentira, es más que nada juego. Uh-huh. Es más que nada juego. Cuando era niño y jugaba con los muñecos y tal, lo que hacías era ficción. Uh-huh. Ficcionabas. Y le dabas valor simbólico a las cosas. Uh-huh. Por eso es que un niño puede considerar a un peluche su amigo. Uh-huh. Así como tú puedes considerar a un personaje tu amigo. Y tú te refugias en el personaje y puedes volverte medio esquizofrénico también. Eso es lo que pasa. Sí, me gustaría, por ejemplo, mira, si leemos el primer párrafo de ese cuento, se nota claramente, ¿no? Cómo ya directamente la niña crea un mundo, ¿no? Dice, fue una tarde de mayo después de una mañana calurosa. Mi madre estaba en la cocina viendo la tele y yo jugaba con dos muñecos. Uno era el oso sin ojo y el otro era el conejo morado. Ambos estaban de viaje, llevaban una semana viajando al mundo maravilloso. El conejo morado siempre estaba cansado y el oso sin ojo le daba ánimos. El oso sin ojo le decía al conejo morado que debía seguir, que el mundo maravilloso era un mundo lleno de conejos de todos los colores, que allí él podría arreglar el asunto del ojo y que había nubes en las que te podías subir como si fueran columpios y que podías comerlas como si fueran algo dulce, y en esas estaban ellos cuando sentí que las puertas de la casa temblaban. Era mi padre, ¿no? Entonces es como que ahí vemos, ¿no? No es solo crear el mundo de los muñecos, sino toda la justificación de la vida de esos muñecos, ¿no? Y crear toda una trama y complicar la trama de estos muñecos, ¿no? Y en ese contexto, pues aparece el padre, que la casa tiembla porque entra a los puertazos, ¿no? Claro. Pero ya estamos metidos en esa manera de mirar, ¿no? Y entonces ya toda esa violencia que percibimos porque somos adultos no es explícita en el cuento, porque en el cuento estamos viviendo una experiencia fantástica para la niña, que es ver cómo su padre, que es su héroe, ha encontrado un calabacín gigante, ¿no? Claro. Uh-huh. En la fiesta de los sombreros pasamos a otro universo que es el universo de la familia, y de la familia grande además. Sí, ¿no? La gran familia. La gran familia, claro, que además es un tema que en otros cuentos que no han salido publicados esta vez, tú abordas con bastante atención, ¿no? Y le dedicas como muchos cuentos. Dicho sea de paso, tú sigues como el consejo de Roberto Bolaño de no escribir un cuento, escribir 4 o 5. Sí, o sea, yo tengo una época en que empiezo a escribir sobre un tema, ¿no? Y escribo varios cuentos. Sí que escribo varios cuentos que siempre van en esa misma tónica, ¿no? O sea, sí, no tanto como dice Bolaño de 4 a la vez, pero... No, obviamente Bolaño es casi una broma, ¿no? Pero porque es un sí, decálogo de Bolaño. Pero Bolaño, sí que hay sí. hay unas experiencias que quiero contar y me estoy moviendo en ese terreno hasta que consigo ya abordar el tema de una manera... Pero sí, la familia es un tema que yo no me había dado cuenta, pero probablemente es uno de los grandes temas, ¿no? Sí. Que me interesan en la literatura, ¿no? Sí, la familia. Y llegamos a cabalgar un unicornio azul en la playa, que es además el que le da título al libro. Háblanos acerca de ese cuento.
Sí, bueno, cabalgar un unicornio azul en la playa empezó con una experiencia, bueno, yo trabajaba como camarero y entonces, a más del trabajo sufrido y sacrificado, se les ocurrió la maravillosa idea a los empresarios, que son los que no tienen que hacer ese esfuerzo, de ponernos una capacitación por la mañana para motivarnos a ser resolutivos en el trabajo. Entonces nos mandaron a un curso de coaching. Ajá. Con una mujer que era una especie de yogi, que veía toda la vida como una cosa maravillosa, que vivíamos en una playa y que cuando estábamos frente a un cliente que nos jodía, entonces teníamos que pensar en una playa y que en la playa hay un unicornio y que nosotros tenemos que subirnos al unicornio, y entonces de esa manera nosotros podíamos aguantar y soportar 10 horas tratando con gente insoportable, ¿no? Entonces, claro, puesto a la práctica, el unicornio, que es ese recurso para no matar a las personas, en el cuento se convierte en la posibilidad de que el unicornio sea esa herramienta para liberarnos, pero claro, es un poco de la teoría a la práctica, ¿no? O sea, es decir, la teoría es muy bonita, ¿no? Viene la mujer, te habla así, todo está lleno de almohadas, todos quítense los zapatos, ¿no? Pero cuando tú estás ahí con las copas de vino y se te caen encima de la gente y dicen que te van a denunciar y que tienes que llevar a la tintorería de sus trajes, entonces el unicornio no es esa cosa que te lleva a la paz, sino que al contrario, te subes al unicornio y bueno, ¿no? Pasa lo que pasa. Para con el cuerno del unicornio matar a la gente. Ahora, es un cuento hemingwayano también, ¿no? Sí, ¿te parece a ti? Sí, yo sí, creo. Podría serlo, sí. Sí, porque bueno, esconde también algo, ¿no? Sí. Ahí, o sea, hay un tema que es esto que hablábamos del bar, ¿no? Porque el cuento empieza cuando este camarero Mac, ¿no? Bueno, entra al bar en la noche, después de trabajar, claro, y a comerse un mixto, sí, ¿no? Sí, sí. Y una cerveza, y están ahí conversando unos de que han ido al coaching y que vaya tontería lo del coaching y no sé qué, y entonces él dice, sí, yo también he ido al coaching y lo he puesto en práctica, le dicen, ¿no? Y entonces les empieza a contar cómo ha puesto en práctica esto y esa es la historia, ¿no? Pero puede llegar a ser hemingwayano en el sentido de que otra vez estamos ante historias que no terminan, ¿no? Claro. Es una conversación que incluso al final me parece que después de todo lo que cuenta, los otros se quedan alucinando y le dicen, ¿pero qué pasó, no? Y el otro dice, no, es que no pasó nada tampoco, ¿no? O sea, simplemente fue eso, fue mi volada. Anticlimático. Anticlimático, sí, claro. Exactamente, ¿no? Ahora, yo he traído a colación varias veces a Hemingway, hasta a Proust, y a Bolaño y a Irving Welsh, pero ¿cuáles son tus autores de cabecera? Pienso que probablemente Carver, ¿no? Ya, Carver. Lucía Berlín. Ya, todos estos escritores fracasados, ¿no? Que al final no han, que en cierta forma como yo, ¿no? O sea, no han tenido esa vida, digamos, que yo soñaba tener, de salir de la universidad, empezar a trabajar en la escritura y dedicarme solamente a escribir libros, sino que lo que pero tú... ¿quién ha vivido? No, pero claro. Pero Vargas Llosa, probablemente. Claro, no, y ni él, creo, ¿no? Ni él la pasó duro también. También la pasó duro. Sí. Pero sí que hay algunos que pasaron una temporada dura, como todos pasamos, porque no solo somos los escritores, sino que todos. Nos vamos a la universidad, luego queremos que eso se traslape a la vida y nos damos cuenta que no es tan fácil, porque claro, esas experiencias y no sé qué. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero hay escritores que durante casi toda su vida tuvieron que trabajar en trabajos, sobre todo en oficios, de subsistencia. Exacto. Entonces, bueno, Ribeiro. Claro, ahí está. Ribeiro lo estoy releyendo, es verdad que nunca lo he tomado como una referencia. No, Ribeiro es... Pero es una referencia porque lo leí de niño y entonces ya está metido. Sí. Y Discanseco, Luis Loaiza, extraordinario. Entonces ahí está, ¿no? Yo creo que a mí me gustan mucho estos escritores de los que me siento identificado, por eso, porque no solo es que no te dedicas no tienes la vida soñada, ingenua de que vas a vivir de la escritura, sino que además tienes que trabajar haciendo cosas
duras de oficio, de trabajos con gente marginal, ¿no? Y entonces en ese sentido son estos escritores que escriben desde la marginalidad, ¿no? Carver decía, yo escribo cuentos cortos porque trabajo tanto que no tengo tiempo para más, ¿no? Entonces, que bueno. No, tampoco era cierto. No era cierto, No era cierto. porque a los 50 años Sí. ya el hombre estaba montado en el dólar, pero bueno, Sí. es eso, ¿no? Es como que, pero Pero esa los frase... personajes carverianos son como los personajes de Ribeiro, pues no son fracasados. Exactamente, sí. Me gusta lo... De hecho, los personajes de Carver son white trash prácticamente. Son rednecks. Son... Sí. Gente que come viendo televisión, gente que toma viendo televisión. Bueno, ok, Ceniceros llenos de cigarros, Sí. toda esa cosa... toda la parafernalia gringa, ¿no? Ahora hablemos un poco acerca del futuro. Como ustedes saben, yo leo aquí, que además él me manda sus textos y los leo, nos juntamos a conversar. En una época teníamos un grupo, ¿te acuerdas? Que era los Wonder Boys. Sí. Ahora dirán, ¿pero por qué Boys? ¿Por qué Boys? Bueno, es que éramos 3, 4, no, éramos 3, ¿no? Éramos 3. Pero ahí yo he ido No, sumando a más había gente, más gente, sí. sin decirte nada. Bueno, no pasa nada. Y bueno, la cuestión es que nos juntábamos a leer manuscritos de novelas, además. O sea, las leíamos y nos juntábamos y ahí nos apuñalábamos en videollamada. Y yo leí largos fragmentos o la primera parte de tu novela, la novela que ya terminaste. Sí, que ya terminé. Y que hay además por ahí algún editor interesado en leer el manuscrito. Sí, por lo visto hay algo. Cuéntanos Sí. acerca de ese proyecto. ¿Cómo va? ¿Ya lo terminaste? ¿Lo estás terminando? Estoy terminándolo, o sea, lo he terminado, pero no he quedado como siempre satisfecho del final, de las últimas 25 páginas que creo que las tengo que volver a escribir. Pero es un proyecto, como siempre, de autoficción, ¿no? A diferencia de los cuentos de este libro, que son unos cuentos que hablan siempre de historias que no son historias que me han sucedido a mí o que no empiezan de situaciones que he vivido yo, sino de cosas que me han contado. En cambio, en general, siempre escribo desde mi situación personal, pareciera que es una historia que ha sucedido, ¿no? Y termina siendo una ficción, ¿no? En este caso yo hago una autoficción de la situación que viví cuando me quedé sin papeles en Barcelona, no tenía trabajo, estábamos con Susana en una situación complicada, nos casamos, ¿no? Y justamente en ese momento en el que ya no sabíamos ni cómo íbamos a pagar, porque vivíamos en una habitación, me acuerdo que teníamos un colchón en el suelo, ni siquiera habíamos podido tener todavía una tarima, y en esa circunstancia, con la incertidumbre de no saber si íbamos a poder pagar la habitación, me llamó esta mujer y me ofreció trabajo en el restaurante Paradise, ¿no? Entonces, ese restaurante que se llama Paradise y en la novela se llama Paraíso, era realmente la posibilidad del paraíso, ¿no? Era la tierra prometida, era quizá donde todo se iba a solucionar para mí y terminó siendo realmente el paraíso en llamas, ¿no? Literalmente, porque además la mujer intentó, o no intentó, sino que quemó el bar conmigo adentro, ¿no? Ese pequeño detalle, entonces... Y ese fuego, yo me acuerdo el día que vi toda la cocina en llamas, intenté apagarlo con el extintor, yo no siquiera sabía utilizar un extintor, desde fuera una mujer me decía, tienes que sacar el seguro, y yo claro, saqué el seguro y le tiré toda la tierra a eso y luego salió la llama de fuego otra vez, pero me parecerá un poco raro, pero realmente en ese momento dije, aquí tengo una novela, ¿no? Esa es la actitud del escritor. La actitud del escritor de darle la vuelta a la situación. Y entonces yo creo que, y entonces esa novela habla de un tema que está contenido en algunos cuentos, Sí, ¿no? sí, sí. Está siempre el camarero que viene de Lima, de una situación distinta, que es una cosa existencial que siempre me ha pasado en la mente, más allá de que Susana ha sido una de las razones primordiales por las que me fui a Barcelona, por qué me fui, por qué renuncié a un tipo de vida muy cómoda, de clase media alta, ¿no? Con muchísimas posibilidades dentro de mi ciudad, donde yo nací, en mi idioma, en mi manera de hablar, y me fui a Barcelona a perder todos mis galones y empezar de nuevo como un camarero, como una persona de clase obrera, ¿no?
Entonces siempre ha sido un tema y eso, ¿no? Sí. Y ese tema es el que de alguna manera he querido investigar con esta novela, ¿no? Y bueno, ahí está, vamos a ver qué sale al final, no sé si la acabaré yo o la novela acabará conmigo, pero bueno. No, ya la acabaste, ya la parte más difícil ya la... Sí, la parte más difícil. ¿Cuántos ya se ha años te ha hecho. llevado? En realidad 3 años, ¿no? Creo que han sido 3 años... Un buen timing, ¿no? Sí, creo que ha estado bien. O sea, podría haber sido un poco menos, pero mira, ya está. Son 3 años. O sea, espero llegar a Barcelona en septiembre y darla, ¿no? ¿Tú mientras escribías la novela escribías cuentos? Siempre, sí. Los cuentos son para mí un ejercicio, digamos, muy natural, ¿no? Es decir, escribo cuentos siempre. Es que además no solo los escribo, sino que los cuento, ¿no? O sea, siempre estoy contando anécdotas. Y el que me conoce sabe que siempre pues mis anécdotas son exageradas, tienden a humorizar, tienden a ridiculizarme también, a ironizar. Y entonces esa misma cosa oral que es una pulsión que siempre me funciona, es algo que también termina siendo cuentos constantes, ¿no? Siempre hay cuentos que aparecen en el proceso de una novela, ¿no? A veces escribo varios cuentos sobre un tema y me voy dando cuenta de que ahí hay una novela, ¿no? Por escribir. Bueno, hemos estado hablando 1 hora. Wow. Sí. Qué paciencia. El libro, como saben, está a la venta. Acá lo pueden adquirir a 60 soles y además tienes ejemplares de tu primera novela, de ¿Dónde estás? Así que si quieren comprar ambos libros, ahí están, hay precio especial. ¿Dónde estás? Creo que ya no se encuentra en ningún sitio, ¿no? Solo lo pueden adquirir acá. Ahí está, sí, ahí está. Así que la pueden comprar y nada, vamos a estar acá todavía, así que Sí. no se termina nada más vamos a dejar de hablar como loros. Y nada, muchas gracias y un aplauso por favor aquí que lo tenemos de vuelta después de una pandemia. Sí, sí. Sí, Hemos sobrevivido. hemos sobrevivido. Bueno, salud. Salud. Ese tipo de fumado. Bueno, ¿salió bien? ¿Quieres el libro? ¿El primero? ¿Lo tienes? ¿Quieres el primero? Ah, pues mira, vamos a ver. Le hice chat, ahí te manda. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. 40.